Hablar de Jungkook y Jimin no es solo referirse a dos personas que comparten un escenario o un camino profesional. Es hablar de una conexión tan genuina, tan natural, que parece trascender los límites del tiempo y el espacio. Hay algo en la forma en que se miran, en cómo se buscan incluso entre multitudes, que evoca una sensación de complicidad, de un entendimiento que no necesita palabras. Entre ellos, todo parece fluir, como si fueran dos piezas de un rompecabezas que siempre han estado destinadas a encajar. Desde el principio, Jungkook ha sido conocido por ser el más joven, el Golden Maknae que siempre está aprendiendo, creciendo y explorando el mundo. Pero con Jimin, siempre ha habido algo diferente. Jimin no es solo un compañero de grupo o un amigo, parece ser su punto de equilibrio, ese lugar seguro al que siempre vuelve. Jungkook, quien confesó en su momento que solía ser muy posesivo con sus cosas, parecía haber aprendido a compartir casi todo con los demás, salvo a Jimin. Porque cuando se trata de Jimin, es como si el mundo de Jungkook girara en torno a una única prioridad: estar cerca de él, cuidarlo, y asegurarse de que su atención no se desvíe demasiado hacia otros. Uno de los momentos más emblemáticos que ilustra esta conexión es aquel en que Jin decidió llamar a Jimin durante un live. No fue Jimin quien contestó, sino Jungkook, y lo hizo con una confianza casi natural, como si fuera su responsabilidad estar siempre cerca de él, incluso en los pequeños detalles. Esa llamada no solo fue un gesto casual, fue un recordatorio de cómo Jungkook siempre encuentra maneras de estar presente en la vida de Jimin, incluso cuando las circunstancias parecen apuntar en otra dirección. Es ese tipo de cuidado silencioso, de protección casi instintiva que demuestra cuánto significa Jimin para él. Otro instante que dejó huella en el corazón de los fans fue aquel en un programa de televisión, cuando un amigo de Jimin lo llamó. Todos esperaban escuchar la cálida voz de Jimin al contestar, pero en su lugar fue Jungkook quien tomó el teléfono primero. ¿Casualidad? Difícilmente. Jungkook no es alguien que haga cosas al azar, especialmente cuando se trata de Jimin. Fue un pequeño gesto que, para quienes los conocemos y seguimos de cerca, significó mucho más. Una forma sutil de recordarle al mundo que, cuando se trata de Jimin, él siempre estará cerca, como una sombra protectora, asegurándose de que su lugar a su lado permanezca intacto. Lo que hace especial a esta relación no son solo estos pequeños momentos de aparentes celos o protección, sino la naturalidad con la que ocurren. No hay artificios entre ellos. Cada sonrisa compartida, cada mirada cómplice, cada gesto cariñoso parece fluir desde un lugar de genuina conexión. Jungkook, quien a menudo se muestra reservado con sus emociones, se transforma por completo cuando está con Jimin. Su mirada se suaviza, su risa se vuelve más brillante y su atención se centra exclusivamente en él, como si el resto del mundo desapareciera. Y Jimin no se queda atrás. Aunque suele ser más expresivo y abierto, es imposible ignorar cómo su actitud cambia cuando está con Jungkook. Hay una ternura especial en la forma en que lo mira, una dulzura palpable en cada interacción. Jimin, quien siempre ha sido un pilar de apoyo para todos los miembros, parece encontrar en Jungkook algo diferente, alguien que no solo lo admira, sino que también lo cuida de una manera única, casi como si fueran espejos que reflejan lo mejor del otro. Uno de los momentos más conmovedores entre ellos ocurrió durante un evento en el que Jimin, distraído, parecía estar más pendiente de su teléfono que de lo que sucedía a su alrededor. Jungkook, quien normalmente es paciente, no pudo evitar acercarse y buscar su atención. Era como si, incluso en medio de algo tan simple como un momento de distracción, necesitara recordarle que estaba allí, esperando, siempre presente. Esa búsqueda constante de conexión, esa necesidad de asegurarse de que Jimin esté con él, física y emocionalmente, es uno de los aspectos más hermosos de su relación. Lo que más conmueve del vínculo entre ellos es que va mucho más allá de lo evidente. No es solo la cercanía física o los gestos protectores. Es la forma en que se entienden con una sola mirada, cómo parecen anticiparse a las necesidades del otro. Jungkook, quien ha crecido bajo el cuidado de Jimin, ahora se ha convertido en un pilar igualmente fuerte para él. Y Jimin, quien siempre ha sido el cuidador, encuentra en Jungkook a alguien en quien puede apoyarse, alguien que lo protege de una manera que parece casi instintiva. Es difícil no imaginar cómo deben ser sus conversaciones en privado,
Esos momentos lejos de las cámaras, en los que probablemente comparten risas, sueños y tal vez incluso miedos que solo ellos entienden. Porque, al final del día, lo que realmente define su relación no son los momentos que vemos, sino los que sabemos que existen fuera de nuestra vista. Esos pequeños instantes en los que se recuerdan, una y otra vez, cuánto significan el uno para el otro. Entre Jungkook y Jimin hay algo que no puede ser descrito fácilmente. No es solo amistad, ni siquiera camaradería. Es una conexión tan profunda y única que parece casi escrita en las estrellas. Son dos almas que se han encontrado y que, de alguna manera, siempre encuentran la forma de regresar la una a la otra, sin importar las circunstancias. Y eso, más que cualquier palabra, es lo que hace de su relación algo verdaderamente especial. Hablar de Jungkook y Jimin es como adentrarse en un libro lleno de capítulos mágicos, donde cada página está impregnada de gestos, miradas y momentos que demuestran la profundidad de su conexión. Desde los primeros días de su carrera, ha sido evidente que hay algo especial entre ellos, una chispa que brilla más allá de cualquier explicación. Jungkook, con su carácter firme y a veces reservado, siempre ha demostrado un lado diferente cuando se trata de Jimin. Es como si, en su mundo, Jimin fuera el sol alrededor del cual todo gira, y nada ni nadie pudiera interponerse en ese lazo tan único que comparten. Un claro ejemplo de esta dinámica se dio en un momento que los fans no han podido olvidar, cuando subieron a recibir un premio juntos. La escena, aparentemente simple, se convirtió en un reflejo perfecto de cómo Jungkook no solo busca estar cerca de Jimin, sino que parece necesitarlo, como si esa cercanía fuera tan vital para él como respirar. En ese instante, Jimin estaba posicionado junto a Suga, ambos compartiendo el momento. Lo más lógico habría sido que Jungkook, al llegar, simplemente se colocara en uno de los costados, respetando la posición de los demás. Pero lo que ocurrió dejó a todos sin palabras, incluidos Jimin y Suga. Jungkook, con una determinación que parecía casi instintiva, se abrió paso de la manera más inesperada. No fue un gesto brusco ni agresivo, pero sí lleno de seguridad. Con una mezcla de suavidad y firmeza, movió a Suga ligeramente hacia un lado para ocupar su lugar junto a Jimin. En ese instante, quedó claro que, para Jungkook, no había otra opción. Estar cerca de Jimin no es solo un deseo, es una necesidad, una parte fundamental de cómo se siente conectado y completo. Lo más fascinante de este momento no fue solo el acto en sí, sino la sonrisa que apareció en el rostro de Jungkook. Era una sonrisa traviesa, casi como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y no tuviera ninguna intención de arrepentirse. Era la sonrisa de alguien que sabe lo que quiere y que no teme demostrarlo. Lo más hermoso de este episodio es que, lejos de ser un gesto irrespetuoso hacia Suga o los demás miembros, refleja algo mucho más profundo: el respeto y amor que Jungkook siente hacia Jimin. Porque, a estas alturas, no solo los fans, sino también los propios miembros de BTS han llegado a entender y aceptar esa conexión tan especial. Todos ellos saben que Jungkook tiene una forma única de cuidar a Jimin, una manera que va más allá de lo convencional. Es una mezcla de admiración, devoción y ese toque de posesividad que, aunque puede parecer intenso, está lleno de ternura y sinceridad. Lo que hace este momento aún más especial es imaginar lo que Jimin pudo haber sentido. Jimin, con su característica dulzura y esa habilidad para hacer que todos a su alrededor se sientan amados, seguramente se sorprendió. Pero también es fácil imaginar que en el fondo, una parte de él no pudo evitar sentirse halagada por la manera en que Jungkook lo protege y lo busca. Porque, aunque Jimin siempre ha sido el cuidador del grupo, el que está ahí para consolar y apoyar, Jungkook le recuerda constantemente que él también merece ser cuidado, admirado y, en cierto sentido, reclamado de esa manera tan adorable. Este no es un caso aislado. A lo largo de los años, hemos visto innumerables ejemplos de cómo Jungkook simplemente no puede evitar intervenir cuando alguien o algo parece interponerse entre él y Jimin. Desde esos pequeños gestos en los que recupera la atención de Jimin cuando éste se distrae con su celular, hasta los momentos en los que literalmente se posiciona entre él y los demás, cada acción de Jungkook grita una sola cosa: Jimin es mi refugio, mi prioridad, y no puedo imaginar estar lejos de él. Un momento especialmente significativo que complementa esta narrativa ocurrió durante una entrevista en la que Jimin estaba compartiendo una anécdota con alguien más.
Jungkook, quien al principio estaba a cierta distancia, comenzó a moverse lentamente hacia ellos, acercándose cada vez más. No era necesario, porque Jimin no estaba lejos, pero para Jungkook, cualquier distancia entre ellos parece ser demasiado. Cuando finalmente llegó junto a él, la sonrisa de Jimin se iluminó aún más, como si, incluso en medio de su conversación, hubiera estado esperando a que Jungkook lo alcanzara. Es en esos pequeños momentos donde se puede ver la profundidad de su conexión. No necesitan grandes gestos ni palabras para expresar lo que sienten. Su vínculo está presente en cada detalle, en cada mirada compartida, en cada risa que parece ser solo para ellos. Lo más conmovedor de todo es cómo esta relación, aunque llena de momentos tan intensos, también está profundamente basada en la confianza y el respeto. Jungkook, a pesar de su lado protector y a veces posesivo, siempre respeta la individualidad de Jimin. Y Jimin, aunque disfruta de la cercanía y el cuidado de Jungkook, nunca se aprovecha de ello. Es un equilibrio perfecto, una danza constante entre dar y recibir, entre cuidar y ser cuidado. En última instancia, lo que define a Jikook no es solo la cercanía física o los gestos protectores, sino el amor y la admiración que claramente sienten el uno por el otro. Cada sonrisa, cada mirada, cada momento compartido es un testimonio de que su conexión no es algo que pueda ser explicado fácilmente. Es algo que se siente, que trasciende las palabras y que deja a todos los que los observan con una certeza. Entre Jungkook y Jimin hay algo único, algo que solo ellos comprenden por completo, pero que todos podemos sentir como un destello de magia en el aire. Así que, cuando Jungkook movió a Suga para estar junto a Jimin, no solo fue un gesto inesperado, fue una declaración silenciosa de cuánto significa Jimin para él. Fue un recordatorio de que, en su corazón, Jimin siempre será su prioridad, su refugio y su hogar. Y, para los fans, no hay nada más hermoso que ver cómo esa conexión sigue creciendo, floreciendo y regalándonos momentos que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria.